¿Qué pasa si les digo que estamos viviendo el fin de la humanidad? Eso fue todo. Muchas gracias por venir. Suena un poco exagerado, ¿no? Pero yo siempre creí que pensar era lo que nos hacía humanos. ¿Y qué pasa cuando las máquinas también piensan? Lo digo en serio. Hasta hace muy poco creíamos que la capacidad de pensar era nuestro último bastión, eso que ninguna máquina podía arrebatarnos. Y sin embargo, aquí estamos con inteligencias artificiales que piensan, que crean, que escriben, que deciden. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué queda de nosotros cuando pensar ya no es solamente humano? Para intentar contestar esta pregunta, vamos a seguir viajando. Recién viajaron un poquito con Rocío. Vamos a seguir viajando en el tiempo, esta vez por la filosofía y la historia. Por aquellas heridas a nuestro ego, aquellos momentos que hemos sufrido como humanidad. En la antigua Grecia, pensar no era un derecho universal, era un privilegio. Un privilegio reservado para varones, propietarios, libres. Aristóteles lo dijo sin vueltas. El hombre es un animal político porque posee logos, es decir, la palabra que permite deliberar. Pero claro, para que algunos pocos pensaran, otros tantos tenían que trabajar. Mujeres, esclavos, extranjeros. Pensar siempre fue un lujo. Y sin embargo se convirtió en el sello de nuestra especie. Y esa convicción sobrevivió siglos, desde Sócrates a Descartes y de Descartes para acá. Y se preguntarán por qué hago un corte en Descartes. ¿Se acuerdan esta frase? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Más precisamente, pienso y por lo tanto existo. Con Descartes nos empieza a quedar claro que la capacidad de pensar es lo que nos hacía humanos. Y esa convicción sobrevivió siglos. Freud la llamaba heridas narcisistas o heridas al ego de la humanidad. 3 momentos que corrieron al hombre de ese foco central y lo pusieron como un personaje más en la historia. Se los voy a contar rápido, son 3. La primera herida se llamó cosmológica, la escucharon al principio, con Copérnico en el siglo XVI. La Tierra no era más el centro del universo. 1000 años de creencias desmoronadas. No somos el centro de nada. La segunda herida fue la biológica, con Darwin. Nos dice que descendemos del mono. Adiós a la idea de ser una creación divina. Somos un eslabón más en la cadena evolutiva. Y la tercera, con el mismo Freud. La llamó herida psicológica. Ni siquiera controlamos nuestra mente. El inconsciente domina más de lo que creemos. Para quienes nos gusta el fútbol, diríamos que son 3 goles en contra o 3 momentos donde nos damos cuenta de que no somos tan únicos como imaginamos o que ni siquiera controlamos todo lo que creíamos controlar. Pero todavía nos quedaba algo: pensar. Ese era nuestro último bastión, hasta hoy. En aquella Atenas clásica, en Grecia, ya había algún cierto resquemor, algún cierto miedo con la tecnología. Sócrates nos decía que la escritura, la tecnología de ese momento, podía dañar nuestra memoria, que si confiábamos demasiado
en lo que estaba escrito, podíamos dejar de ejercitar la mente. ¿Les suena conocido? Es raro pensarlo hoy, porque lo que para Sócrates fue una amenaza, fue el sello de toda nuestra cultura, fue el paradigma de toda nuestra cultura. Una vez más, como tantas otras en la historia, se nos demuestra que ante una innovación que parece debilitarnos, en realidad se redefine lo que entendemos como humano. Pero lleguemos al siglo XXI. Aparece la inteligencia artificial. Al principio un poco tímida. Algunos juegos de ajedrez, traductores medios torpes, unos robots sacados de algunas películas de ciencia ficción pero de muy bajo presupuesto. Y en algún momento algo cambió. Redes neuronales sintéticas que predicen, que crean, que escriben, con procesos muy parecidos a los nuestros. Y lo digo bien, redes neuronales sintéticas. ¿Saben cómo funcionan? Se lo explico rápido, breve. Así como nuestras neuronas biológicas reciben estímulos y los transmiten, estas redes sintéticas hacen lo mismo, pero con distintas capas. Cada capa detecta patrones más complejos hasta llegar a un resultado abstracto. Parece un poco enredado, pero el resultado es más simple, más cotidiano. Tenemos máquinas que reconocen rostros, que escriben poemas, que crean canciones, que diseñan imágenes, que toman decisiones. Y no sé si les pasa, pero a mí me suele pasar. Porque no sé si me siento como que vivo cada día más dentro de una serie de ciencia ficción. Es claro, es evidente que la cuarta herida a nuestro ego está aquí, con nosotros. La herida tecnológica. Y quizás sea la más dolorosa de todas, porque nos quita lo único que nos quedaba, el monopolio de pensar. ¿Se acuerdan del fin de la humanidad? Qué suerte que se quedaron, porque lo que pretendía hacer era citarles a un novelista famoso, quizás muchos de ustedes lo hayan leído, Dan Brown. Él nos cuenta en su libro El origen que estaba por llegar un cierto apocalipsis que acabaría con la humanidad. Pero en realidad de lo que nos habla es de cómo el ser humano no es un ser completamente biológico. En estos días, en estos momentos que vivimos, lo humano, lo biológico y la tecnología se fusionan. Desde prótesis robóticas, desde chips, marcapasos, lo humano y la biología se fusionan. Quiero traerles un autor, un surcoreano también conocido, Byung-Chul Han. No me hagan repetir el nombre, por favor. Él nos dice que vivimos en una sociedad del cansancio, donde la hiperproductividad y la autoexplotación nos convierten en máquinas de rendimiento. En máquinas de rendimiento. Es decir, que cada vez o cada día que pasa, nosotros nos convertimos más en máquinas y las máquinas se convierten más en nosotros. Y esa idea de que la inteligencia artificial nos pueda no solo complementar, sino reemplazarnos, empieza a ser una posibilidad. No sé ustedes, pero yo me siento cada día más dentro de una serie de ciencia ficción. Pero llegados a este punto, creo que lo importante ya no es discutir si las máquinas piensan mejor o peor.
Creo que la nota es clara. Una vez más, tenemos que usar la tecnología para potenciar nuestras capacidades. ¿Se acuerdan lo que conté de Sócrates recién? Bueno, es un claro ejemplo de esto. Llegados a este punto, creo que lo importante es discutir qué nos hace humanos ahora que pensar ya no es exclusivamente nuestro. Les quiero contar algo que me pasó hace unos días. Hace un par de semanas atrás, 3 personas distintas me dijeron la misma frase. 3 personas, un amigo, mi médico y mi masajista, me dijeron la misma frase. ¿A dónde vas tan rápido? Y claro, quizás a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me suele pasar. Cuando se dan estas coincidencias, porque vivo entre pantallas, vivo apurado, vivo corriendo, siempre intentando ir para adelante, o más que intentando, mejor dicho, siempre con la excusa de ir para adelante. Y pasan este tipo de cosas y me suelen poner un freno. Entonces pensé, en un mundo tan vertiginoso, ¿no será justo ahí donde perdemos lo que nos hace humanos? Porque quizás lo humano no está en pensar más rápido, sino en detenernos, en mirar, en cuidar, en mirar esos detalles que las máquinas no pueden sentir. Tal vez lo humano no está en el cálculo o la lógica, porque eso ya lo compartimos con otros. Tal vez lo humano está en el para qué pensamos. Pensamos para compartir experiencias, para transformarlas en recuerdos, para darle sentido a la vida, para cuidar, para amar. Eso créanme que ninguna máquina lo puede replicar. Pero entonces, si pensar ya no es humano, lo humano tiene que estar en otro lado, en lo frágil, en lo simple. En tomarse un mate con un amigo o en el abrazo de tus viejos. En amar, en cuidar. En sentir. Sentir, amigos, ¿será esa nuestra última gran diferencia? Muchas gracias.